Buenos días, señoritas y jóvenes. El día de hoy veremos gráficos estadísticos. Como vimos en la clase pasada, podemos representarlos mediante tablas de frecuencia. Sin embargo, un gráfico nos hace comprender de manera más rápida y en algunos casos mucho más fácil la información. Dentro de los principales gráficos que se utilizan en la estadística tenemos el de barras, el de sectores o circular, histograma y polígonos de frecuencia. Vamos a ver cada uno de ellos. Primero, el gráfico de barras nos sirve tanto para representar variables cualitativas como cuantitativas. Recordemos, las cualitativas podemos hacer referencia a las cualidades o atributos, y las cuantitativas netamente a valores numéricos. Me da el siguiente ejemplo. Me da la tabla de frecuencias de los gastos municipales y me dice que en pago del personal 33, en obras públicas 60, en limpieza 24, en vigilancia 100 y en gastos administrativos 18. Y me da los porcentajes de cada uno. ¿Cómo hacemos el gráfico de barras? Para poder graficar vamos a poner primero en el eje horizontal las variables que me dan, o sea, el pago del personal, las obras, la limpieza, la vigilancia y los gastos. Y en el horizontal lo vamos a enumerar. En este caso, como me dan números, los vamos a enumerar. Por cuestión de espacio lo enumeré de 10 en 10, 10, 20, 30, 40, 50 y así sucesivamente. Yo voy a tratar de ocupar los colores que tengo, pero ustedes, como tienen más colores, pueden hacerlo que se diferencie mejor. Entonces, el pago me dice que es 33. Si aquí tengo 10, si aquí tengo 20, si aquí tengo 30, 33 estaría por aquí, ¿ya? Entonces, el pago, como me dice de barras, voy a dibujar una barrita hasta el 33 en el sector de pago. Ahora, me dice las obras al 60. Entonces me ubico en el 60 y dibujo una barra. Con la limpieza me dice que al 24. Me ubico en el 24, 10, 20, 24 estaría por aquí. Esta es la barra de la limpieza. La vigilancia me dice 15. Me ubico en el 15 y grafico mi barra. Por último, los gastos me dice en el 18, me ubico en el 18 y grafico. A simple vista es más fácil que aquí darse cuenta en qué gastan más. En este de acá, porque es el más alto, que serían las obras públicas. Sí, recuerden, aquí ponemos nuestras variables: pago, obras, limpieza, vigilancia, gastos, y aquí los números para poder ubicarnos. También tenemos el histograma, el cual se utiliza cuando la variable cuantitativa es continua. Aquí solo vamos a utilizar variables cuantitativas. ¿Y qué significa que sea continua? Que vamos a poder utilizar intervalos, o sea, vamos a utilizar intervalos. Por ejemplo, aquí me dice, la hora de navegación va entre 40 a 45. ¿Qué quiere decir que está en intervalos? Que aquí puede haber un 41, 42, 43, 44 y 45. Aquí me dice que va de 45 a 50. Puede ir 46, 47, 48, 49 y 50. ¿Sí? Esos son los intervalos. Y se grafica muy parecido al gráfico de barras. Y hacemos exactamente lo mismo. Como hacíamos, poníamos las variables en el eje horizontal y los números en el eje vertical. Me dice de 40 a 45, de 40 a 45, de 45 a 50, de 50 a 55, de 55 a 60 y de 60 a 65. Y vamos graficando. De 40 a 45, 3. Si aquí está 5, entonces va desde 40 hasta 45. La diferencia que si notaron en el anterior gráfico, las barras iban separadas. Aquí van a ir las gráficas unidas. Al siguiente me dice de 45 a 50, 6. Entonces iría así.
La siguiente me dice de 50 a 55, 18. Me ubico en el 18 y trazo del 50 al 55. La siguiente es del 55 al 60, 24. Me ubico en el 24 y trazo del 55 al 60. Y por último del 60 al 65 me dice 9, que estaría por aquí. Y ya. Si notan aquí, las barras van pegaditas. No se separan como en el gráfico de barras. En el histograma van todas las barras juntitas. Pero también del histograma podemos sacar el polígono de frecuencias. ¿Cómo sacamos el polígono de frecuencias? Simplemente tomamos la mitad de cada barrita. Entre 40 y 45, la mitad sería, aquí tenemos la mitad, aquí tenemos la mitad, sacamos la mitad de cada una de las barritas. Aquí tenemos la mitad y la mitad. Si me dice polígono de frecuencias, vamos a unir los puntos. No hacemos nada más que unir los puntos. Uno, el primer punto con el segundo con el tercero con el cuarto y el cuarto con el quinto. Lo único que hicimos fue sacar la mitad de cada uno de estos intervalos y unir los puntos. Ahora, pero nosotros no hacemos el gráfico, el polígono de frecuencias con estas barritas. Nosotros para hacerlo borramos las barritas. Las borramos y las líneas que nos quedan, esas son el polígono de frecuencias, ¿sí? Ya, entonces empezamos con el histograma y del histograma sacamos el polígono de frecuencias. De aquí parte desde 0 y de aquí llega hasta abajo. Entonces nuestro polígono de frecuencias sería toda esta parte de aquí. Recuerden, partimos del histograma, graficamos las barras que van juntas y luego para el polígono de frecuencias sacamos la mitad de cada barrita y ponemos el punto. La mitad de cada barrita y ponemos el punto. Finalmente los unimos y así obtuvimos el polígono de frecuencias. Finalmente revisaremos el gráfico circular en el cual podemos representar tanto variables cuantitativas como cualitativas. En el siguiente ejemplo nos da los porcentajes en los que una familia gasta o distribuye su dinero. El 40% lo destina a alimentos, el 30% a educación, el 20% en transporte y el 10% en salud. Como me dice, es un gráfico circular y vamos a dividir, si todo esto, todo el círculo representa el 100%, nosotros vamos a ir dividiendo al círculo en partes para que vayamos dividiendo cada uno de los indicadores que me da. Me dice 40% en salud. 40% estaría por aquí, gasta el 40% en salud. Me dice el 30% en educación, el 20% en transporte y el 10% en salud. Como les dije, el gráfico circular sirve para representar porcentajes y esto se puede utilizar en variables cualitativas y cuantitativas. Entonces ya están colocados los intervalos de 40 a 45, de 45 a 50 y así hasta el 65. Y en esta parte recordemos que poníamos las frecuencias. Como va, el valor más alto que toma es de 24, por lo tanto mi tablita solo la hice hasta el 25 por cuestión de espacio. Ya, recordemos, antes de comenzar a graficar, FI es
el número de veces que tengo el número de datos que tengo entre este intervalo sería 3, entre este sería 6, 18, 24 y 9. Vamos graficando, entre 40 y 45 me dice 3, estaría por aquí. Siguiente dato me dice entre 45 y 50 es 6, estaría por aquí. Como son intervalos, recuerden que van juntitos. El histograma, las barras las grafico juntas. El siguiente dato me dice entre 50 y 55, 18. Me ubico. 18 estaría por aquí. Entre 55 y 60, 24. Me ubico en el 24, referenciándome aquí, ¿no? El 24 estaría por aquí, entonces va desde el 55 al 60. Y finalmente del 60 al 65, 9. Me toca repetir el color porque, bueno, ustedes pueden hacer de un color cada uno. Tienen que ser de un color cada uno. Listo, ya tengo el histograma hecho. Ahora me dice, ¿cuántos estudiantes navegan de 50 horas o más? Vamos poniendo acá arriba los datos de cada uno. De 40 a 45 me decía que era 30. De 45 a 50 me dice que son 6, de 50 a 55, 18, de 55 a 60, 24 y de 60 a 65, 9. Lo único que hicimos fue poner estos datos en la parte de acá. ¿Cuántos estudiantes navegan de 50 a más horas? Puedo ubicarme aquí o puedo ubicarme en el histograma. Por algo hicimos el histograma, ubiquémonos en el histograma. Me dice de 50 más. Si aquí tengo 50, los que navegan de 50 más van a ser todos los de acá. Simplemente sumo. De 50 para acá tengo al 18 más 24 más 9. Al sumar 18, 24 y 9 me sale 51. ¿Qué significa este 51? Que 51 estudiantes son los que navegan entre 50 y más horas. Y así podríamos sacar diferentes datos que nos pidan. Supongamos que me dice cuántos estudiantes navegan menos de 50 horas. Supongamos que me dice que navegan menos de 50 horas. Por lo tanto, me ubico en el 50 y veo cuántos navegan menos. Sería 6 y 3, sería 9. Menos de 50 horas navegan 9 estudiantes, ¿sí? Dependiendo de la pregunta que les hagan, nos vamos a ir ubicando en nuestro histograma. Y así pueden sacar datos de cualquiera de los gráficos que tenemos. Como les dije al inicio, los gráficos estadísticos los ocupamos para identificar de manera más fácil y más rápida la información que nos da que en una tabla. Si se dan cuenta, lo mismo que tengo aquí, tengo en esta tabla, pero es mucho más fácil identificar la información cuando la tengo gráficamente.